Bueno, voy a actualizar el vídeo de las agujas porque cuando lo grabé la primera vez, aparte de que está muy cutre, había cosas que yo no tenía en cuenta, que ahora sí tengo en cuenta por la experiencia de haber seguido trabajando en cabina desde ese momento hasta ahora, ¿vale? Entonces, al igual que en el vídeo anterior, les voy a volver a explicar pues la configuración de las agujas, para qué se suele utilizar cada aguja, los distintos calibres, los distintos tipos de punta, pero también vamos a hablar de la rigidez y de la boquilla. Y también les voy a explicar pues qué estoy teniendo en cuenta yo a la hora de elegir una u otra aguja, ¿vale? Y antes de empezar a explicarles todas las cositas que tengo en cuenta, sí me gustaría recordarles algo. Y es que las agujas de micropigmentación o tatuaje, que al final son las mismas, tienen que cumplir una normativa, ¿vale? Para asegurarnos de que no vamos a causar ningún problema en la persona que va a recibir el tratamiento de micropigmentación o tatuaje. Las agujas tienen que venir esterilizadas, el distribuidor lo debe de poner en el empaquetado, aquí por ejemplo lo dice, no sé si se verá bien. Tiene que traer el número de lote y tiene que traer fecha de caducidad, ¿vale? Aparte de eso, las personas que venden las agujas tienen que tener como un código, entiendo, como que son distribuidores de estas cositas, ¿vale? Como les dije, vienen esterilizadas y tiene que venir indicado. Esta, por ejemplo, es un bolígrafo realmente, pero me sirve súper bien de ejemplo. Si se fijan, este papel aquí está picado. En el caso de que tuviésemos una aguja así, la teoría es que ya no la debemos de usar, ¿vale? Porque ya, si se te pica en el momento que tú vas a abrirla, no pasa nada, porque al final la vas a abrir. Pero si se te pica y la tienes guardada en el cajón, esta aguja no es estéril y puede estar contaminada. Lo suyo es que esté el paquete siempre en perfecto estado, ¿vale? Luego están las partes de las agujas, ¿vale? Esta está ya desarmada y esto es, yo le digo capuchón, y lo hay pues de distintos colores, con distintos orificios, de distintas formas, con distintas boquillas, etc. Pero sí es verdad que a nivel de medidas de seguridad y de higiene, debemos de tener en cuenta que tengan esta pieza de aquí, que es la membrana antirreflujo. Si nosotros montásemos bien esta aguja y tú coges pigmento, aunque la pusieses así, el pigmento no debe de bajar ni por los laterales ni por el centro. Esto lo que va a permitirnos es asegurar la higiene, la limpieza durante todo el proceso, y que en la boquilla donde se inserta la aguja en la máquina no se va a acumular distintos flujos de distintas personas y no se va a convertir en un punto de contaminación, ¿vale? En un foco. Y para mí es súper importante además aclarar lo de la membrana, porque hubo una época, yo no sé si todavía eso pasa, que sobre todo en AliExpress se vendían agujas con muelle, que es por ejemplo el caso de esta que es de bolígrafo, que la voy a abrir. No sé si se ve aquí. Esta trae un muelle porque al final es para dibujar en papel, no es otra cosa, pero las agujas que traen muelle no cumplen la normativa antirreflujo, y además el muelle tiene el inconveniente de que se puede trabar y no tener una constancia a la hora de entrar y salir en la piel. Puede tener entradas más potentes o no llegar a entrar bien, ¿vale? Todo eso
se debe tener en cuenta. Todo esto cumple normativas de higiene, seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, realmente aquí no merece la pena ahorrar. Dicho esto, vamos a hablar de la configuración. La configuración de la aguja es la cantidad de puntas que ésta tiene y cómo están colocadas. Según cómo estén colocadas, nos van a permitir crear unos efectos u otros, e incluso nos permite adaptarlas a las distintas pieles. Y esto en el mundo del tatuaje es más frecuente el usar distintas agujas para conseguir distintos efectos. Nosotras a nivel facial, a nivel de micropigmentación, jugamos con menos configuraciones. Sobre todo cuando estás empezando, las configuraciones son como más limitadas para poder controlar mejor el resultado, y a medida que vas acumulando resultados exitosos, puedes ir evolucionando en configuraciones. Esto al menos es lo que le explico siempre a mis alumnas, que en un principio trabajen con una única aguja, un único calibre, etc., porque les va a permitir entender mejor dónde puede haber estado el error o por qué no consiguieron ese resultado que les hubiese gustado. Si cambiamos agujas a cada rato, máquina, etcétera, cuando estamos empezando se complica un poco más llegar a conclusiones y ir mejorando nuestros resultados. Entonces, voy a traer aquí el folio y lo vamos a ver mejor. Ahora vamos a ver la configuración. Y yo, cuando les hablo de configuración, no solo es si tiene, miren, esto es un ejemplo, si tiene 3 puntas o más puntas. Configuración también es la forma, y aquí lo vemos como muy claro. Esta es más plana y esta es más estrechita. El dibujo que nos va a dar y la saturación que nos va a dar estas configuraciones es diferente. Entonces, normalmente no, estas agujas son, van en números impares. No se ve. Impares, a ver. Sí. Y las configuraciones son RL, RS y las Magnum, si no me equivoco. ¿Vale? Las RL, como puede ser esta, no, esta no. Esta ya está, la he usado tanto en látex que no, ¿ven? Se estropean y no van. Las RL nos permiten hacer líneas finas y apretaditas, y ahora les explico por qué. Las RS también nos permiten hacer líneas, pero un poco más gruesas o menos tupidas, y yo también las utilizo para hacer sombreados, ¿vale? Y las Magnum también nos van a permitir hacer líneas, pero normalmente se suelen utilizar más para hacer sombreados y para zonas muy amplias, por decirlo de alguna manera. Nosotras, bueno, yo digo nosotras porque estoy acostumbrada a relacionarme siempre con micropigmentadoras y no tanto con micropigmentadores. Solemos utilizar las RL, porque además solemos utilizar la 1RL porque es como la más versátil, ¿no? Entonces, ahora vamos a desglosar esto un poquito más. Como les decía antes, son impares, está la 1RL, 3, 5, 7, etc. Lo mismo pasa con las RS, que son round shader. Pero las Magnum no. Las Magnum empiezan desde 5. Desde 5 en adelante. 5, 7, 9, así. ¿Vale? Cosas que yo tengo en cuenta, por ejemplo, con las Magnum. Y aquí tengo que tener... vale. Hay dos tipos de Magnum. Están las Magnum, no sé si aquí lo van a poder ver, que tienen esta forma, la punta es una C
y sin embargo esta es completamente plana. Se los voy a dibujar. Una es así y la otra es así. Si esto es viendo la aguja así, tumbada, pero si la ponemos así de pie, lo que vamos a ver es, si fuese de 5, una hilera de agujas 3 y luego otra hilera de 2, y lo mismo en esta, ¿vale? Yo personalmente prefiero utilizar las que tienen forma de C porque las que son rectas, la esquina puede entrar antes en la piel y no obtener el resultado que a mí me gustaría. Entonces con estas, al no tener la esquina, sino la parte más prominente en el centro, tengo mayor control, ¿vale? Da igual que haga cejas, labios, areolas, ¿vale? Siempre uso estas. Por lo que les digo, sobre todo, por ejemplo, en casos como de labios o areolas, que es una superficie completamente redondeada, esta sí es verdad que yo no la aconsejo porque las probabilidades de hacer manchas son muchísimas, ¿vale? ¿Qué más cosas? Las diferencias entre la RL y la RS. Vamos a coger de ejemplo la 3RL contra la 3RS. Ambas tienen el mismo dibujo, ¿vale? Que es una aguja delante y dos agujas detrás, formando un triángulo. ¿Qué ocurre? Que en la RL el espacio de en medio es muy pequeñito. Sin embargo, en la 3RS es mayor. Esto es porque la 3RL es round liner, nos permite hacer más líneas limpias, nítidas, pero apretaditas, y la 3RS está más pensada para sombra, aunque es cierto que también se utiliza para hacer líneas, y son líneas como un poco más anchas y para mi gusto como más esponjosas, no tan tupidas, no tan nítidas, aunque sí es verdad que pueden quedar nítidas porque en el mundo del tatuaje yo he visto a tatuadores utilizar las RS para hacer líneas más gruesas con pasadas más rápidas o en menos tiempo, ¿vale? Y luego la Magnum, como les decía, pues es la configuración de dos líneas, ¿vale? Esta nos va a permitir hacer línea y sombra y línea y sombra. Es verdad que ya hay muchos tatuadores que utilizan las RLs para hacer sombreado y quedan muy bonitos, ¿vale? Pero hay que ver el calibre. ¿Y cómo se hace la línea con la Magnum? Los tatuadores normalmente suelen simplemente pasar la aguja completamente recta en la piel. A ver, que lo vea yo aquí. Así, ¿vale? O así. Y queda una línea. Pero en nuestro caso, lo suyo es tocar solo con la parte. A ver si lo puedo enfocar. Ahí. En nuestro caso sería tocar solo con la línea trasera, que también hay que tener cuidado con la proyección. Si no tienes experiencia, no lo uses en persona, ¿vale? Todo lo que vayan a hacer nuevo, empiecen en látex y ya irán viendo, ¿vale? No tengan prisa. Luego está la punta o el tape, ¿vale? Hay 4 tipos de punta. Y cuando me refiero a punta, no me refiero al conjunto. El conjunto es la configuración. Me refiero a la aguja de manera individual, ¿vale? Bueno, perdón, en las configuraciones también hay variedades, porque sé que están las agujas book pin y es que vienen como más apretaditas, pero eso yo no lo termino de entender y lo que no entiendo no lo explico, ¿vale? En cuanto a los tapes o punta, yo me refiero a la aguja de manera individual y hay 4. Está short tape, medium tape, long tape y extra long tape, ¿vale?
Esto hace referencia a la distancia que hay desde la punta hasta el tallo. En el caso del short tape, voy a ampliarlo. En el caso del short tape, la distancia desde la punta al tallo es menor. En el medium tape es un poco más larga. En el long tape todavía es más larga. Y obviamente en el extra long tape aún es más larga. ¿Para qué nos sirve saber esto? A ver, nosotros cuando vamos a hacer la micropigmentación y vamos a entrar en la piel, realmente, voy a dibujarlo aquí. Realmente vamos a utilizar siempre más o menos la misma profundidad, es decir, vamos a meter la aguja en la piel más o menos lo mismo, que suele ser la punta quizás un poquito más, a lo mejor estamos hablando de máximo 1 milímetro, no les sabría decir porque no me da la vista para calcularlo. Entonces, esta distancia siempre va a ser más o menos la misma. ¿Qué ocurre? Que el grosor de la punta aquí va a cambiar en las distintas agujas. Este nos va a crear un punto más grande, este un punto más pequeño, este un punto más pequeño y este un punto mucho más pequeño. Haciendo esto, en función de la zona que vayamos a trabajar, vamos a utilizar un calibre u otro. Yo personalmente a las alumnas siempre les recomiendo empezar por aquí, porque, tape, punta. Les recomiendo empezar por aquí porque es la que te permite hacer pelo a pelo, cejas sombreadas, delineado clásico, delineado sombreado, labios, es la más versátil, ¿vale? Y al principio cuando empezamos, pues bueno, hay que economizar en gasto porque vamos a gastar más y hay que sintetizar el proceso de aprendizaje, o al menos así es como lo recomiendo yo. Entonces, con las distintas puntas vamos a conseguir más o menos puntos, ¿vale? Con los tapes. Más cosas que yo tengo en cuenta. Por ejemplo, las boquillas. Las boquillas, que es lo que yo les explicaba antes. Las boquillas, que es lo que yo antes les explicaba, que yo llamo capuchón. Yo llamo boquilla a el orificio por el que sale la aguja, ¿vale? Están, como en este caso, que el orificio por el que sale la aguja viene inclinado, biselado, por aquí sale la aguja, y luego están como, y luego están como este tipo, que es completamente plano, ¿vale? Y la aguja sale por aquí. A ver, aquí se dicen muchas cosas, desde que las boquillas rectas dan más estabilidad a la aguja, que esta da más inestabilidad, que yo personalmente no tengo tanto en cuenta eso, ¿vale? Lo que sí tengo en cuenta es que cuando la aguja es biselada, cuando yo estoy trabajando, me fijo que la boquilla, cuando son las biseladas, ¿vale?, siempre tenga la misma orientación. Si es hacia afuera, o hacia adentro, o lateral. Porque al final la aguja tiene tope contra el capuchón, contra la punta. Y yo quiero que tenga siempre el mismo tope, ¿no? No creo que la aguja haga esto dentro del capuchón, al menos de manera dramática, porque cuando hace eso yo automáticamente desecho la aguja y vuelvo a coger otra. Pero bueno, sí es verdad que tengo en cuenta a la hora de trabajar, siempre trabajar con la misma dirección para no tener resultados diferentes, ¿vale? A mí personalmente este tipo de agujas me parece un poco más coñazo porque tienes que estar recargando más constantemente de pigmento porque
siento que no coge tanto como por ejemplo coge esta. Si tengo en cuenta el tema de la punta, pues por ejemplo, para hacer un labio a lo mejor prefiero esta o una ceja sombreada. Sin embargo, si es hacer un ojo o un pelo a pelo, prefiero esta precisamente por la cantidad de pigmento que coge porque yo en el pelo a pelo y en el ojo recargo mucho, porque voy revisando muy constantemente. Sin embargo, en cejas sombreadas y labios voy revisando, pero a lo mejor no tan constantemente como lo hago con el pelo a pelo y el ojo. Y por último, vamos a hablar de la rigidez de las agujas. Esto es algo que yo antes no tenía en cuenta porque no me había fijado en eso, la verdad. Aunque sí es verdad que cuando compraba agujas, el chico me decía pues que en el mundo del tatuaje estas me gustan porque son flexibles, las otras, pero nunca había pensado que eso a mí me afectara tanto. Y cuando les hablo de rigidez me refiero a esto. ¿Ven cómo la aguja con una presión sencilla se dobla? No es que se doble, sino es más suave. Sin embargo, miren esta, que además tiene la punta ya rota, no es tan flexible. Miren, se lo voy a hacer con dos distintas. Estoy ejerciendo la misma presión, ¿vale? ¿Ven cómo esta es más flexible y esta menos? O lo mismo aquí. A ver. Aquí. Mira. No se doblan igual, ¿vale? Entonces, como les decía, yo esto del tema de la rigidez antes no lo tenía en cuenta, porque bueno, al final una manera de aprender es ir trabajando, ir viendo resultados y analizando por qué pasan unas cosas y no otras. Y desde hace como año y medio, 2 años lo tengo muy en cuenta. Las agujas muy rígidas, a mí me gustan personalmente más rígidas que flexibles, ¿vale? Creo que no existe la aguja perfecta ni que una aguja sea para un efecto u otro. Creo que dependiendo de la combinación de la máquina que tú uses, la manera, la técnica que tú tengas para trabajar o la manera de trabajar, la aguja y la piel, pues vas a tener que ir jugando con las distintas flexibilidades. A mí personalmente me gustan tirando a rígidas porque tienen mayor capacidad de entrar en la piel. Yo tengo una mano muy suave y necesito que tanto la aguja como la máquina me ayuden con esa fuerza que yo no ejerzo. Entonces a mí las máquinas fuertes con agujas rígidas o tirando a rígidas me funcionan mejor que las flexibles, pero no quiere decir que no utilice las flexibles, también las utilizo, pero ya yo siempre sopeso el tipo de piel, el efecto que quiero conseguir, el efecto que le gustaría a la clienta, y ahí me voy moviendo en las distintas agujas que hay, ¿vale? La aguja flexible a mí me da la sensación de que me cuesta meterla en piel por esa propia flexibilidad, pero también es verdad que todo esto puede que sea simplemente percepciones mías. No siento que la aguja rígida sea más estable que la flexible, esas cosas no las siento, porque como les decía antes, yo siempre reviso la aguja antes y si oscila o le veo cualquier cosa que considero que no es normal, automáticamente esa aguja la desecho y cojo otra, ¿vale? Ahora vamos a hablar del calibre. Las agujas tienen, como les expliqué antes, está el largo de la punta, que se mide por la distancia que hay hasta el tallo, ¿no? Para que ustedes hagan una idea, esto es el tail y esto es el calibre. El calibre va desde 0,18 hasta 0,40, si no me equivoco, 0,18, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40. Sé que hay firmas que tienen 0,22 o 0,16, algo así, no estoy muy segura. Pero de manera así como general, esos son los calibres. A más fino sea el calibre, más pequeño el puntito, y a más gordo sea el calibre, más gordito o mayor va a ser el puntito que vamos a hacer. Normalmente, o ya no sé si todavía se piensa esto,
se cree que más fino es el calibre, por ejemplo en el caso del pelo a pelo, más finito te va a salir el trazo del pelo y a más grueso te va a salir. Tiene una parte de razón porque si usas un lápiz fino te va a salir más fino y si utilizas uno grueso te va a salir más grueso, pero luego hay que contar con que el pigmento que tú implantas tiene que ser visible al ojo, entonces un calibre muy fino puede dejarte un punto tan fino que necesitas pasar a lo mejor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 veces. Sin embargo, a lo mejor con un calibre superior, con 2, 3 pasadas, ya tienes un trazo visible. Para esto es para lo que yo tengo en cuenta el calibre. Dependiendo de lo que yo quiera hacer y la zona en la que vaya a trabajar, voy hacia calibres más pequeños o hacia calibres más grandes. Un ejemplo es, por ejemplo, ojos. Los ojos yo los trabajo con agujas de punta larga, es decir, LT, y los calibres va a depender de si voy a hacer un sombreado, si voy a hacer un delineado clásico, si ese sombreado va a tener 2 capas, va a tener 3 capas, va a tener 4 capas, si es una piel joven, si es una piel madura, si busca marrones, si busca más negros, dependiendo de todo eso me voy a mover en los calibres y también en la flexibilidad, ¿vale? Porque a mí, por ejemplo, para hacer un sombreado, una punta MT o ST no me vale. Me dejaría un punto extremadamente grueso para crear, por ejemplo, un ojo sombreado. Sin embargo, en unos labios, a lo mejor sí me interesaría bajarme a una punta MT o incluso short tail, una ST, y subir el calibre a 0,30 o 0,35. Es verdad que otra cosa que hay que tener en cuenta cuando elegimos la aguja es nuestra técnica. A más pulida sea tu técnica, más juego irás teniendo a la hora de trabajar, o esa es mi experiencia. Y cada zona, aunque parezca que la técnica es la misma siempre, cada zona tiene sus particularidades a la hora de trabajarla. No siempre vas a hacer el péndulo igual, no siempre tienes que hacer péndulo, a veces puedes hacer semicírculos, círculos, a veces tienes que montar mucho las capas, hay zonas donde no puedes ejercer presión, hay zonas donde tienes que ejercer cierta presión. Todas estas cosas influyen en las agujas. Y no sé si les estoy realmente aclarando a la hora de elegir la aguja, pero es todo lo que yo tengo en cuenta. Y ahora les voy a explicar cómo se lee en una etiqueta el tipo de aguja que vamos a usar. Y aparte de la punta, la configuración, el calibre, la flexibilidad de la aguja, es que lo tengo aquí todo apuntado, otra cosa que hay que tener en cuenta es la resistencia que presenta la piel a la aguja que vamos a trabajar. La piel es un órgano que tiene una función, que es protegernos, por tanto no es fácil atravesarla con cualquier cosa. Esa misma resistencia la presenta a la aguja, que es el famoso efecto paraguas de si no tienes una sumisión correcta, ¿vale? Hay pieles donde es muy fácil romper esa resistencia y hay pieles donde es un poco más complicado. La teoría es que las pieles finas o laxas es más fácil y las pieles más jóvenes o gruesas es más difícil. Digo la teoría porque después a la hora de la práctica es otro universo. La aguja, cuanto más fino sea el calibre, más larga sea la punta y menor configuración, mayor va a ser su capacidad para romper esa resistencia, mientras que si nos vamos a mayor configuración, mayor tape y mayor calibre, no va a presentar tanta facilidad, le va a costar a esa aguja atravesar más la piel. Esto yo lo tengo en cuenta a la hora de elegir la aguja, en función de cada caso, del efecto, incluso del color que quiero que me quede, porque no vas a obtener los mismos tonos con unas agujas que con otras. O al menos todo esto que les digo es mi experiencia, ¿vale? Que puedo estar equivocado, pero es a las conclusiones a las que yo he llegado en todo este tiempo. Y les voy a explicar con una etiqueta cómo entender las agujas que estamos comprando. Bien, hay dos tipos de nomenclaturas, ¿vale? Esta
y esta. Fíjense que, como les decía antes, tiene fecha de caducidad, su número de lote, fecha de caducidad y su número de lote. Esto es por si en primero, para saber la fecha de caducidad, lo que nos dice es hasta cuándo se garantiza que sin romper el envoltorio dura la esterilidad del producto. Ven que lo pone aquí, estéril y estéril. Y el lote, pues supongamos que a lo mejor, el lote aquí y aquí, supongamos que a lo mejor hay un lote que sale mal, que está contaminado, etcétera, pues se da parte y todas las personas que tengan ese lote simplemente tienen que hacer lo que se les diga. Existen dos nomenclaturas, esta y esta. El 08 y el 30 hacen referencia al calibre. Yo no les voy a engañar, yo nunca recuerdo qué significa el 08. Yo lo meto en Google y pongo escala de calibre en agujas de tatu. Pero esta sé que es 0.25 porque me lo dijeron cuando la compré. Y esta sería 0.30. El siguiente número que nos vamos a encontrar hace referencia a la cantidad de puntas que nos vamos a encontrar en la aguja. En este caso, una punta y en este caso, 7 puntas. Y la siguiente nomenclatura nos va a hacer referencia a la configuración y la siguiente parte de la nomenclatura nos va a hablar de el dibujo que hace la aguja y el largo de la punta. En este caso es una round liner, es decir, está pensada para dibujar líneas, y esta es una magnum, es como les dije antes, la que es 2 montadas, ¿vale? Más pensada para sombreado, aunque podemos hacer líneas. Y la L en este caso hace referencia a long tape y aquí sí lo especifica como LT long tape. Es verdad que habrá agujas que se las encuentren con que aquí además traiga otra T. Y eso hace referencia a si la aguja está texturizada o no. Texturizada viene a decir que en el propio tallo ahí tiene como huecos hacia adentro, como si fuese un escamas de un pescado. La teoría es que esa aguja cuando entra, al salir, rasga más y hace un orificio más grande. Por tanto, entra más pigmento. Pero yo las dejé de usar porque en el mundo del tatu no les gustaban. Y yo me guío mucho por lo que la gente del mundo del tatuaje hace, porque al final tienen mucha más experiencia y muchos más años que nosotros trabajando en la micropigmentación. Y bueno, personalmente siempre me fío de lo que me van diciendo, porque además cuando yo empecé en la micro, empecé en un estudio de tatuaje y ahí aprendí muchísimas cosas que se han venido a saber en la micro pues como 5 años después. Entonces, bueno, les voy a enseñar 2 configuraciones más. Miren, esta es otra etiqueta con otra configuración, igual, fecha de caducidad, lote, 3RL, hace referencia a que es una round line de 3 puntas, o sea, una línea un poco más gruesa que la de una punta, un tape de LT, long tape, y un calibre de 18, 0,18, ¿vale? Y esta. Lo mismo, fecha de caducidad, lote, por aquí tiene que decir que está esterilizado, y calibre 0.30, una RL, LT, y además te trae un dibujo para que entiendas la configuración que tiene la aguja, ¿vale? Hay muchas maneras de encontrar. Las maneras de encontrar las agujas ya han visto que son diferentes, pero bueno, al final hay como un idioma común, ¿no? Que es calibre, cantidad de agujas con su dibujo, su configuración y tipo de punta, ¿vale? La rigidez y demás, eso no hay manera de identificarlo. Hasta que la compras y la pruebas, pues no hay manera. Y eso es un poco lo que hago yo. Voy comprando y voy testeando. Yo tengo todo tipo de agujas en mi cajón. Las tengo flexibles, las tengo más rígidas, las tengo de boquillas biseladas, de boquillas rectas. No es que tenga una única aguja. Es verdad que me gusta más o me siento más cómoda con la aguja rígida porque tiene esa capacidad de atravesar la piel más fácil que la flexible, pero también puede que sean percepciones o manías mías, ¿vale?
Y como les decía antes, de cara a quienes estén empezando y como les explico a mis alumnas, cuando empiecen lo mejor es no volverse loca con tanta cantidad de agujas, porque los 2 primeros años básicamente lo que te va a tocar es trabajar y analizar los resultados que tienes. Y a más simplifiques las distintas variables de un tratamiento, más fácil te va a ser llegar a distintas conclusiones. Porque la máquina es una variable, la aguja es una variable, el pigmento es una variable, tu técnica es una variable y la piel es otra variable. Como la única que no vamos a poder en cierto modo controlar es la piel, porque están las pieles finas, gruesas, secas, grasas, cuidadas, descuidadas, etcétera, lo demás es lo que yo creo que se debe de mantener estable. O al menos que tú digas, bueno, cuando hago cejas, efecto sombreado, voy a usar esta aguja. Pelo a pelo, esta aguja. Para labios, tal. Porque así te va a ser más fácil sacar conclusiones, ¿vale? También tengan en cuenta que aunque uses la misma máquina, la misma característica de aguja, el mismo pigmento, en distintas zonas, siempre vas a tener distintos resultados, porque la piel de la ceja no proyecta el color igual que el ojo, igual que el labio. No se aplica igual en cejas, en ojos que en labio. Y ya si metemos areola en medio, ya ni les cuento, porque ahí nos podemos encontrar injertos, cicatriz, etcétera, 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 efectos de radioterapia, efectos de quimioterapia, etcétera. Pero, bueno, yo espero no haberles liado más la cabeza y que tengan un poquito más claro este mundo de las agujas, ¿vale? Hasta la próxima.